Se me asignó la conferencia El propósito de la vida cristiana, soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. Mis hermanos, este año tiene una particularidad. En mayo, aproximadamente finales de mayo, se celebró 1700 años del Concilio de Nicea. Hoy precisamente se celebran 508 años de la Reforma Protestante. Momentos históricos como estos en la historia de la Iglesia nos recuerdan la importancia, como se nos decía hace un momento, de que la Iglesia esté firme en la Escritura. Es por eso que un grito de batalla de los reformadores fueron sola Escritura. Tú conoces el libro de los Hechos y cuando lo has leído te darás cuenta que desde el día del Pentecostés en adelante el cristianismo avanzó en gran manera, Dios obrando en su iglesia. Los primeros 300 años de la iglesia tenemos de hecho el registro de una iglesia perseguida. Pero algo pasó después del año 300. De hecho, se dice que en el 312, aunque es debatible el tema, no sé cuál sea tu postura, es debatible, como te digo, Constantino se supone que entrega su vida a Cristo. Algunos historiadores dicen que esto pasó, otros dicen que nada más fue un movimiento político. Nuevamente, ahí están los datos. Año 313. Constantino emite un edicto que se conoce el Edicto de Milán. Y este es bien importante en la historia de la iglesia. Y curiosamente es importante porque ese edicto garantizaba en todo el imperio la libertad de culto, poniendo el cristianismo sobre la mesa y estableciendo que la persecución terminaba. Año 325. Conoces la historia. Arrio se levanta con una herejía. Se cita el Concilio de Nicea. Y en el Concilio de Nicea, propuesto por Constantino, se consolida el cristianismo desde el imperio. Curiosamente algo pasó. 300 años antes, la iglesia perseguida, 325 en adelante, ahora la iglesia está en una comodidad. Curiosamente, las comodidades nunca son tan buenas como aparentan ser. Un historiador dice que el problema en la época después del Concilio de Nicea no era precisamente que la gente no quisiera ser cristiana. No, curiosamente, todas las personas querían ser cristianas. ¿Por qué? Porque hablar de cristianismo después del 325 era hablar de la religión oficial del emperador. Ser cristiano, entonces llevaba privilegios. Tan así que en la época medieval, por ejemplo, el diaconado se desmoronó su perspectiva bíblica y se volvió solo un escalón para ser obispos. La iglesia había perdido su esencia. La comodidad, el poder humano, la había desviado de su propósito. Me encanta. Herman Bavinck, ¿cómo lo describe esto? Dice, si bien no podemos negar la expansión del cristianismo, no podemos negar lo que Dios estaba haciendo, la iglesia comenzó a moverse en direcciones que Dios no le había mandado. El cristianismo, como algunos historiadores le llaman el cristianismo apostólico, o mejor dicho, bíblico, se estaba diluyendo en medio de todo lo que estaba sucediendo. Bavinck menciona 3 momentos o 3 cosas donde la iglesia se desvió. Número 1, la iglesia elevó la tradición a un plano de la regla de fe. Nosotros como cristianos, cuando decimos regla de fe, nos referimos también a la Escritura. Entonces, las tradiciones humanas subieron al mismo nivel que las Escrituras. Es más, hay escritos humanos que aún contradicen la Escritura, pero para la iglesia valía más esos escritos humanos que la Biblia misma. Pero hagamos un autoexamen. Esta actitud de dejar la Escritura en segundo término no quedó en el tiempo de la Reforma o en la época medieval, no. Hoy en día la iglesia cristiana corre el riesgo como eso. El riesgo está que nosotros pongamos la Biblia a un lado.
Nuestras tradiciones, aún cristianas, comienzan a ponerse por encima de la palabra de Dios. Nuestras denominaciones comienzan a ser más importantes que la esencia misma de la iglesia. Es más, muchos ni siquiera nos preguntamos si lo que hacemos en la iglesia es bíblico o no. No, muchos lo hacemos porque así se ha hecho. Eso es tradición. Pocos hemos cuestionado el por qué hacemos lo que hacemos dentro de la iglesia. La salida es, así me enseñaron, así se ha hecho, esto funciona. Y cuando vemos que algo funciona, así no sea bíblico, eso es pragmatismo, no es escritural. Sí, claro que en la iglesia hay lugar para los testimonios. Claro que en la iglesia hay lugar para hablar de algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero muchos mensajes desde el púlpito hoy tratan más del ser humano y ya no de Dios. Entonces, si somos sinceros, el mismo problema que enfrentó la iglesia en su momento de la reforma sigue estando presente hoy en medio de nosotros. 2. La iglesia, si bien no perdió del todo el corazón del evangelio, es decir, la gracia gratuita de Dios, la justificación de los pecadores solo por fe, por Cristo únicamente. La iglesia comenzó a hacer unas mezclas con cosas impuras, confundió la ley con el evangelio, confundió la gracia con la ley y lo distorsionó. Si somos sinceros, parece ser que Agustín y Pelagio siguen peleándose hoy en día. Piensa un momento en lo siguiente. Piensa en tu congregación. ¿Realmente cada domingo se está predicando el evangelio de sola fe, sola gracia y solo Cristo? ¿O se predica una mezcla de las noticias de hoy con una mezcla de semipelagianismo donde el hombre está en el centro del mensaje y no Dios? ¿Cómo son los sermones en tu iglesia? Esto no es poca cosa, sobre todo para aquellos que predicamos. Pastores y predicadores que hoy estamos acá, seremos juzgados en cuán fieles hemos sido en la presentación del evangelio desde nuestros púlpitos. Razón tiene Santiago cuando dice: no hagáis de los maestros muchos de ustedes. Esto es cosa seria, hermanos. Esto no nada más es buscar un micrófono y un lugar para predicar. No, seremos juzgados de lo que aquí se dice. Por eso la iglesia en la historia pre-reforma había añadido un montón de cosas. Número 3, la iglesia comenzó a hacer una distinción entre clero y laicado o laicos. Empezó según ellos, existía una división entre los cristianos. ¿Has escuchado estas palabras de santo y profano? ¿O más lenguaje para nosotros? Cristiano y secular. Y esas categorías las usamos nosotros cuando decimos: es que yo trabajo en lo secular. Esa música es secular. Eso es secular. Hermanos, esa división viene del catolicismo romano, no viene de la Biblia. Eso está inmersos aún en nuestra tradición. Dividir la vida entre que esto es cristiano y esto no es cristiano no es bíblico. Para muestra, un solo versículo. 1 Corintios 10:31. Pablo, al estar hablando de la libertad del cristiano, establece como ejemplo 2 cosas que hacemos todos los días: comer y beber. ¿Comiste hoy? ¿O no has entregado tu ayuno? ¿Tomaste algo hoy? 2 cafés, dice. Pablo dice: ya sea que comamos
o bebamos, no porque Pablo está diciendo que específicamente estas dos cosas. Pablo está usando estos dos elementos como elementos tan cotidianos, como diciendo, si dos cosas tan cotidianas que hacemos todos los días deben ser para la gloria de Dios, ¿cuánto no más todo lo demás? No es posible que Pablo esté llamándonos a las cosas tan comunes como desayunar, como tomar un vaso de agua y hacer eso para la gloria de Dios y suponer entonces que hay otras cosas que no van a ser para la gloria de Dios. Esa forma de ver la vida es católica romana, no es cristiana. Pablo establece aquí que hagamos, mira el texto, o hagan qué cosa, cualquier otra cosa. Te pregunto, ¿qué es cualquier otra cosa? ¿No les encanta cuando un predicador dice, en el original griego? Ni existen los originales todavía, pues, pero siempre apantalla esas frases, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿sabes qué significa? Cualquier otra cosa. Entonces, hagas lo que hagas, la perspectiva es, hazlo para la gloria de Dios. No hay espacio para división de esto es secular y esto no es secular, o esto es secular y esto es cristiano. No, para Pablo es toda la vida. Los reformadores lo entendieron. Si tú has leído los institutos de Calvino, te darás cuenta que el principal propósito que Calvino quiere establecer es la gloria de Dios en su soberanía. Los reformadores entendieron que la vida del cristiano, al ser comprada por la sangre de Cristo, tiene entonces el propósito de vivir para aquel que la compró. Me encanta esta complejidad donde sin Cristo somos esclavos del pecado. Cristo nos liberta para ser esclavos de Cristo. Pablo lo inicia así en Romanos 1:1. Siervo y esclavo. Piensa un momento en estos tres errores que en la cual la iglesia cayó. Poner tradiciones por encima de la Biblia. Muchos de nosotros hacemos lo que hacemos no porque sea bíblico en nuestros cultos, es porque así se ha hecho siempre. Así lo hicieron los que me precedieron, así lo hace mi denominación, y si así lo hace, así hay que seguirlo haciendo. 2, agregar cosas a la doctrina de la salvación. Sí, todos estamos de acuerdo que solo Cristo salva. Todos estamos de acuerdo que la salvación es del Señor, pero en la práctica le andamos agregando cosas. Algunos piden ofrendas, venden milagros, ofrecen sanidades, pero la escritura es clara, la salvación es del Señor. Y 3, el tercer error, establecer categorías de cristianos, dividir la vida entre secular y santa. Eso, mis hermanos, fueron los errores los cuales la iglesia comenzó a caer y se maximizaron en la época medieval. Pero entonces, si toda la vida del cristiano es para la gloria de Dios, tenemos que entender cómo eso se lleva a la práctica. Veamos entonces cómo se ve una vida reformada por la palabra de Dios. Creo, y esta es una perspectiva muy personal, creo que no hay mejor teología sistemática que existe hoy en día que la carta a los Romanos. De verdad. Si tienes una Biblia, tienes la mejor teología sistemática que puede existir, la carta a los Romanos. 11 capítulos. Pablo traza cada uno de los temas más importantes del cristiano. Y cuando llega el capítulo 11 y va cerrando ese capítulo, tú y yo sabemos que cuando él estaba escribiendo, él no puso capítulo 11, verso 1, no.
Los capítulos y versículos fueron agregados tiempos después. Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y llega un momento donde Pablo comienza, y eso pasa en otras cartas, Pablo comienza a escribir una doxología. Es decir, Pablo comienza a darse cuenta de decir, wow, lo que Dios ha hecho por mí. Y entonces Pablo, mira Romanos 11 del versículo 33 en adelante, Pablo comienza a hacer una doxología, una alabanza cargada de verdades teológicas, diciendo, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, mira las preguntas. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Sabes cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. Pero mira el verso 36. A partir del capítulo 12 va a empezar el elemento práctico. Pero mira cómo cierra toda esta sección de 11 capítulos. Porque de Él, por Él y para Él son... No dice solo el domingo. No dice que de Él, por Él y para Él son las cosas que tienen que ver con tu servicio a la iglesia. Dice todas, y entonces Pablo cierra esta sección diciendo, si de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Quiero que veamos en este versículo 36 las tres preposiciones que me parecen importantes entenderlas acá. En este versículo, para entender cómo el propósito de la vida cristiana es vivir para la gloria de Dios, tenemos que entender las tres preposiciones que aparecen aquí. Las preposiciones que aparecen aquí son de, por y para. Veamos cada una de estas preposiciones. Empecemos con la preposición de. Es una preposición bastante usada por nosotros. ¿Qué indica la preposición de? Por lo general indica posesión o pertenencia. Cuando, por ejemplo, dices, ese libro es de... ¿Sí entienden el punto? La preposición de implica posesión o pertenencia. También indica el origen de algo. Esto viene de tal lugar o de tal persona. Entonces, si queremos vivir una vida para la gloria de Dios, debemos entender que, sentido de pertenencia, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. 2, sentido de origen, toda gloria viene de Él. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Si la gloria proviene de Él y todo proviene de Él, entonces tenemos que entender que todo proviene de su mano. Piensa un momento en tu vida diaria. Todo lo que hoy tienes y todo lo que hoy no tienes es una muestra de la gracia de Dios. Me encanta cómo nosotros estamos tan confiados suponiendo que tenemos el control. Muchos decimos, nos vemos al rato. ¿Quién te lo asegura? ¿No Santiago dice? Mejor hay que decir, si Dios quiere, pero como no lo tomamos en cuenta, yo no vivo para la gloria de Dios, vivo para mi propia gloria. Yo soy el que entonces establezco cómo tienen que ser las cosas y entonces yo aseguro que voy a estar mañana. Nos olvidamos, mis hermanos, que nuestra vida, todo es gracias a Él. Ni hablar de la salvación. Más allá de tu soteriología, de tu doctrina de la salvación, mis hermanos,
Jonás, estando adentro del pez, en su oración concluye algo tan glorioso. Él concluye diciendo, la salvación es del Señor. Nuevamente, la proposición de. Piensa en tu familia. Si estás soltero, soltera, piensa en hermanos quizás que tengas, piensa en tus papás, piensa en dónde vives, piensa en el trabajo que tienes. Si tú empiezas a hacer una unión de hilos, y yo sé que podríamos empezar a decir, bueno, el trabajo lo tengo gracias a que busqué el empleo y me esforcé. Tengo esto porque estudié una carrera y ahí te vas, ese hilo va a llegar a Dios. Lo que pasa es que nosotros, que nos gusta robarnos la gloria de Dios, decimos, no, ese trabajo me costó. Eso lo logré gracias a mi esfuerzo. ¿Sabes quién te dio ese esfuerzo? Dios. Pero ¿qué hay de las pruebas? ¿Qué hay de los momentos complicados de la vida? También están bajo el plan soberano de Dios. El salmista lo entendió cuando dijo en el Salmo 23, aunque ande, ¿te acuerdas? En valle de sombra. A muchos no les gusta esa teología. Muchos le hubieran dicho a David en medio de eso es, declara que este valle de sombra es del enemigo y declárate fuera de este valle. No, él dijo, aunque ande en este lugar, da a entender primeramente que la vida cristiana tiene valles de sombra y muerte. Y alguien dijo muy sabiamente, si vives lo suficiente en esta vida vas a sufrir. Si vives lo suficiente te va a tocar enterrar a varios y a muchos que tú quieres. El valle de sombra y muerte está diseñado para el creyente y para el no creyente. La diferencia es que aunque andemos ahí, el salmista dijo, no temeré mal alguno. Spurgeon dijo, la sombra no te puede hacer nada, la sombra de un perro no te puede morder. Aún el valle de sombra y muerte está, perdón por usar esta palabra, presupuestado en el plan de Dios para que Él sea glorificado en medio de tu peor tribulación. ¿Qué sería lo peor que te pase en medio de tu tribulación? ¿Que perezcas? ¿Que mueras? Si estás en Cristo, la perspectiva bíblica es no perdiste una batalla. Nuestro lenguaje humano es perdió la batalla con. El lenguaje bíblico es ganó. Porque la vida es de Romanos, de Él. Esa es la preposición de. De Él son todas las cosas. Avancemos con la preposición por. ¿Cómo usamos esta preposición? Esta se usa mayormente para expresar causa o motivo de una acción. Es decir, todo existe y todo se mantiene por Dios. Ve conmigo un momento a Hechos capítulo 17, verso 26 al 28. Pablo está en el Areópago, Pablo está junto a mentes filosóficas y Pablo entonces comienza a hacer un discurso tan impactante que en los versos 26, mira lo que dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Verso 27. Para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Pero mira el 28. Porque en Él, mira, vivimos, nos movemos y existimos.
Así como algunos de los poetas que de ustedes han dicho, porque también nosotros somos. Piensa un momento esto para vivir la vida para la gloria de Dios. Pablo está diciendo, porque en Él, ¿quién es Él? Es Dios. Vivimos. En Él nos movemos. Y en Él existimos. Hermanos, vivir para la gloria de Dios implica que, como dice aquí Pablo, estemos conscientes que si existimos hasta este día es gracias a Dios. Lo digo con respeto. No somos mejores que muchas personas hoy están en un hospital. No somos mejores que ellos. Como para suponer que somos merecedores de cierto cuidado especial. No, si estamos hasta este día, es gracias a Dios. Cada bocanada de aire que damos es gracias a Dios, porque para empezar, no es nuestro aire. Como diría alguien por ahí, es el aire de su casa. Es el aire de Dios. ¿De quién es esta tierra donde nos movemos? ¿Y la hemos cuidado bien? Ni eso, hermanos. Pablo nos recuerda, si estamos aquí, si existimos, si hemos nacido, es por Él. Por eso la preposición que Pablo pone en Romanos 11. Por Él. Estamos aquí por Él. Lo que tienes, lo tienes por Él. Lo que no tienes, no lo tienes por Él. Y si un día tú y yo llegamos a la eternidad, no es por nosotros, es por Él. Por tanto, eso debería transformar nuestra manera de pensar. No a partir de Romanos 12:1 en adelante, ¿qué empieza Pablo a decir? Renovaos vuestro entendimiento, como recordándonos que si de Él y para Él somos, tendría entonces que cambiar nuestra vida diaria. Sí, hablamos de la reforma como, sí, compartimos nuestros luteros como Navidad hoy en día y tantas otras cosas y nos burlamos de los que no celebran la reforma y hacemos un montón de cosas, pero pocas veces nos detenemos no solo a decir, yo celebro la reforma. No, no se trata de celebrar la reforma, se trata de entender que una vida reformada es reformada por la palabra de Dios. Pero es más fácil compartir un meme. Pero vayamos a la última preposición. ¿Cuál es? Para. La preposición para se usa principalmente para indicar ¿qué cosa? ¿Dónde usas la preposición para? Propósito. Objetivo final. La creación. La historia. La salvación. Y como algunos teólogos dicen, la recreación es para la gloria de Dios. Calvino dice que la tierra, la creación es el teatro para la gloria de Dios. Todo lo que hizo, Él lo diseñó para su gloria. Entonces, la vida cristiana tiene propósito. Ya dijimos, entender nuestro propósito es entender que sea lo que hagamos en esta vida, es para su gloria. Nuevamente, recordemos las palabras de Pablo a los Corintios. Así comamos o bebamos. La versión NTT dice, así comas
perdón, así bebas pozol y comas taquitos. La nueva traducción Tuxtla. Hazlo para la gloria de Dios. Poder detenerte ahí con tu pozol y tu empanada, decir, Señor, neta, gracias, Señor. Pero cuán fácil nos olvidamos, cuán fácil nos robamos la gloria, cuán fácil buscamos que nuestro nombre sea el que aparezca, no el de Dios. Y eso es el riesgo para todos. La vida cristiana tiene un propósito y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo, de una sociedad bastante influenciada por bastantes corrientes de pensamiento. Me llama mucho la atención la corriente del pensamiento que se conoce como nihilismo. ¿Has escuchado del nihilismo? Mira estas frases. Estas frases se le atribuyen a Nietzsche. Dice, a ver si estás de acuerdo. Si estás de acuerdo con ellas, dices amén. Mira lo que dice Nietzsche. Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos. ¿Ok? 2. Buscar la felicidad en la fe, dijo Nietzsche, es no querer buscar la verdad. Nietzsche dijo, un nihilista es alguien que prefiere creer en la nada a no creer en nada. ¿Qué es el nihilismo? El nihilismo, en su definición más básica, es simple y sencillamente una percepción pesimista de la vida, que básicamente es cuando la persona dice, la vida... ¿Te acuerdas de ese himno? Sí, dice. La vida, hermanos, no, hermano, la vida no tiene propósito. Bueno, pero bueno, para que conectemos ese himno de aquel profeta, ¿cómo se llamaba? Ah, si la vida no tiene propósito, entonces no vale nada. ¿Y sabes? Es curioso porque a veces como cristianos caemos sin darnos cuenta en el nihilismo. Cuando de repente nos invade la nostalgia, el sentimiento diciendo, yo siento que Dios ya no está conmigo. Yo siento que Dios ya no me ama. Yo siento que Dios esto, yo siento que Dios lo otro. ¿No? ¿Acaso no has leído que el Dios 3 veces santo es un Dios inmutable? Que si Él ha dicho que te ama, te ama. Lo sientas o no lo sientas. ¿Por qué? Porque Dios no es un sentimiento. Dios es. Esto es lo que recuperaron precisamente los reformadores. Una clara percepción bíblica de quién es Dios. Pero hoy nos somos guiados más por el sentimiento. Vamos a nuestros cultos y decimos, no, hoy no se sintió igual. Y me encanta porque le echamos la culpa a quiénes. No, como que no ayunaron. Entonces volvemos la iglesia como un dispensador de querer que nos sintamos bien. Entonces suponemos que la iglesia está obligada a que si tú entras mal, regreses bien. No, hermanos. A veces vamos a entrar mal, vamos a regresar peor. Pero entendiendo y creyendo que no importa cómo me sienta, mi vida está en las manos de Dios. Y así yo me sienta peor, es pasajero. Pablo dijo, esta leve tribulación, momentánea. Entonces, de hecho, mira, es curioso, se dice que Agustín de Hipona decía que los no creyentes eran nihilistas. ¿Por qué? Porque Agustín de Hipona decía, los no creyentes viven una vida sin propósito. Sí,
compramos la idea del mundo que propósito significa desarrollar mi potencial. Y ahí andamos pagando curso y medio. Y ahí andamos pagando, perdón por la palabra, porquería y media. Tratando de encontrar nuestro propósito. No, hay que ir a la montaña, dicen allá. No, que esto, que aquello, que lo otro, que constelaciones familiares, que tu problema no eres tú, tu abuelito, que no sé qué y no sé cuánto. Lo peor de todo es que hay cristianos metidos ahí. Pero no, el Señor Jesús dijo, ¿de qué sirve que ganes todo este mundo y pierdas tu alma? Entonces el propósito no es lograr mis sueños, porque mis sueños muchas veces son bien egoístas. El propósito de por qué estoy aquí, el propósito por el cual fui salvado, el propósito por el cual tengo un llamado y el propósito por el cual el Señor me ha tenido hasta acá y te ha tenido a ti hasta acá es para vivir para su gloria. Y eso no significa que todos somos llamados a ministerios eclesiásticos, no. Muchos Dios los ha llamado para ser lo que son, haciendo lo que hacen, pero con un entendimiento que lo que hacen sea para Dios. La vida del cristiano tiene propósito. Pablo lo dice así en Romanos 11:36. Nuevamente, mira el versículo, mira tu Biblia. Para Él. Eso indica propósito. Y el propósito se encuentra en Dios. Mira nuevamente. Las preposiciones son importantes para entender esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, la conclusión lógica que todo es para Dios, a Él sea la gloria. Para siempre. Y Pablo concluye con un amén. Permíteme ir concluyendo entonces. Los reformadores entendieron que si todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios, entonces los reformadores entendieron que aquellos que han sido salvados por gracia únicamente, por fe únicamente, en Cristo únicamente, para la gloria de Dios únicamente, vivían para la gloria de Dios. Es más, estas son las cinco solas de la reforma. Nuestro pastor Juan Carlos lo explicaba. Piensa como en este templo, que esta imagen se ha presentado muchas veces. El fundamento entonces es, o el cimiento es la palabra, sola escritura. Luego descansan 3 columnas. Solo Cristo salva, solo es por gracia, solo es por fe. Y como un templo, como un pináculo apuntando todo para Dios, todo para la gloria de Dios. Esto fue lo que los reformadores entendieron. Por eso Pablo concluye toda esta sección diciendo, porque de Él, por Él y para Él. El doctor Robert Guthrie en un artículo termina diciendo lo siguiente. ¿Qué quiso decir Van Lodenstein con aquella famosa frase, reformada y siempre reformándose? Probablemente, dice Guthrie, algo como esto. Dado que ahora tenemos una iglesia reformada, quiero hacer un paréntesis. Sin importar tu denominación, seas pentecostés, bautista, presbiteriano, metodista, cuando hablamos de iglesia reformada, quiero referirme en este punto a iglesias que surgen de la reforma. Y todas las denominaciones de 1517 para atrás no las vas a encontrar. Todas comienzan después de la Reforma. De hecho, esa es una de las mayores críticas que el catolicismo romano nos hace. ¿Cómo hablan de una iglesia si hay un montón de denominaciones? ¿Cómo le debates eso? Si nosotros nos seguimos peleando por cosas secundarias y terciarias. Pero regresemos a esto. Dado que ahora tenemos una iglesia que viene de la Reforma, voy a decirlo así, en los aspectos de doctrina, adoración y gobierno, nuestra responsabilidad de cada uno como cristiano es trabajar para asegurar que nuestros corazones y vidas sean reformadas por la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces, por la obra de Cristo,
somos hijos de Dios. Pero en un sentido de ser protestantes, somos hijos de la Reforma. Por eso se le llamó la Reforma protestante. En un sentido de salvación, somos hijos de Dios. Pero en un sentido de ser protestantes o pertenecer al, como lo han llamado algunos, cristianismo evangélico, venimos de la Reforma. Entonces entendamos algunas cosas. La Reforma no ha terminado. Piensa en esto. Si tú te das cuenta que a nivel de tu corazón aún hay cosas que necesitan reformarse, es decir, volver a la Escritura. Si tú te das cuenta que hay cosas a nivel de tu carácter, a nivel de tu pensamiento, que necesitan volver a la Escritura, esa es una clara señal que la Reforma no ha terminado. Porque el día que tú digas, yo ya logré llegar a la estatura perfecta de Cristo, y sigues aquí, tu problema entonces se llama orgullo. Porque esa estatura perfecta la alcanzaremos cuando seamos transformados y el Señor venga por nosotros. Por lo tanto, todos los días necesitamos seguir regresando a la forma. Reforma. ¿Qué forma? Bíblica. La imagen de Cristo. 2. Si conoces púlpitos, espero no sea el tuyo, pero si conoces púlpitos donde se predica cualquier cosa menos que la palabra de Dios, entonces la Reforma no ha terminado. Si hay personas dentro de nuestras congregaciones que no conocen el Evangelio, entonces la Reforma no ha terminado. Si tenemos conocidos, amigos, familiares que no conocen a Cristo y no han oído el Evangelio, mis hermanos, entonces la Reforma no ha terminado. Si seguimos poniendo nuestras diferencias en primer lugar y no trabajar en lo que nos une, según Efesios capítulo 4, entonces la Reforma no ha terminado. Si conoces lugares donde no hay iglesias, entonces la Reforma no ha terminado. O quizás conozcas lugares donde hay congregaciones, pero no hay iglesias que prediquen el Evangelio, entonces la Reforma no ha terminado. Y no sé tú, pero creo yo que estaríamos de acuerdo que todo esto hace falta. No hemos llegado. Entonces podemos concluir que la Reforma no ha terminado. Es más, la Reforma terminará el día que Cristo venga. Hasta ese día, o partamos nosotros a su presencia, sí o sí necesitamos la presencia del Espíritu Santo transformándonos y aprendiendo a vivir para su gloria. ¿Te parece si oramos? Inclina tu rostro y toma un momento para hablar con Dios y permite que Él te muestre qué áreas de tu vida necesitas reformar. Quizás sea tu carácter, quizás sea una relación con algún familiar, con algún amigo. Vaya. Yo sé que la respuesta común de todos es decir estamos bien, pero ¿realmente lo estamos? Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos seguir siendo reformados por tu palabra. Y el único que la puede hacer es tu Espíritu Santo. Es por eso que esta noche, Señor, queremos rendir nuevamente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón a ti de una manera consciente, sobre todo en un entendimiento, Señor, que te necesitamos. Sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos a vivir la vida cristiana en el propósito que tú la diseñaste, no en el nuestro. Quizás algunos de nosotros esta noche estamos cansados de vivir con nuestras fuerzas, a nuestra manera, en nuestras formas.
Pero hoy, Señor, queremos rendirlo todo a ti, Señor. Queremos venir y decirte, Señor, aquí está todo, estas cargas, estas situaciones que me han abrumado, que yo estoy cargando y que ni tú me las pusiste a que yo las cargue. Señor, hoy las quiero poner delante de tus pies. Este tema, esta situación, esto que no sé cómo le voy a hacer, esto que está por delante, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, mi falta de trabajo, esta situación personal, Señor, lo queremos rendir todo porque queremos vivir para tu gloria, recordando lo que decíamos, que la salvación es tuya. Vamos, iglesia, sigue orando. Y en esa misma medida vamos poniéndonos de pie y vamos a cantar juntos para ir concluyendo este tiempo en alabanza.